En la mesa de Despierta, Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, Alexandra Zapata, directora de Educación del IMCO, y Ulises Beltrán, consultor, quien está al frente de BGC. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar. Y muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Creo que hay un consenso generalizado sobre la extraordinaria reacción de la sociedad, especialmente de los jóvenes, pero de la sociedad en general tras los terremotos. ¿Creen que esto pueda convertirse en un movimiento político de cara al 2018? No, yo creo que no. Es un movimiento espontáneo, muy claro, tuvo un tiempo acotado, se expresó impresionantemente bien en la manera de organizarse, de reaccionar. Digo, no sé ustedes, pero hubo gente que de plano se regresó a su casa, de la gran cantidad de gente. Pero un movimiento social tiene que articularse alrededor de liderazgos específicos. Y es convertir un movimiento social desarticulado en instituciones políticas específicas como un partido. Yo creo que es un proceso bastante más complejo, más difícil y que no creo que resulte en la formación de un partido político. ¿Cómo lo ves, Valeria? Bueno, creo que todavía no se puede decidir, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ahorita es donde viene el momento clave, porque la primera semana es donde todo el mundo se vuelca en la reconstrucción y vemos el lado A, por decirlo de alguna forma, de la gente, ¿no? De los vecinos, de los jóvenes. Ahorita empieza a salir el lado B, la gente ya regresa a sus actividades normales, regresa a la escuela, regresa a sus trabajos, los centros de acopio ya reciben muchísimas menos cosas y empieza la reconstrucción. Cuando empieza la reconstrucción vamos a ver el uso de miles de millones de pesos y ahí es donde quizás podríamos ver algún liderazgo que exija que esos recursos se apliquen de forma eficiente y de forma transparente, porque en año electoral eso puede volverse clave. Yo coincido, Valeria. Creo que hay dos partes de esta historia. La primera son los recursos, los donativos, estos montos. Valeria y México ¿Cómo vamos? Han documentado dónde podrían estar todos los recortes presupuestales para abonar a este fondo de reconstrucción, pero sí me preocupa mucho el manejo de todo esto en un año electoral, con personajes liderándose de sol, como Luis Miranda, con personajes como Rosario Robles tomando decisiones de cómo se gastan estos recursos. Entonces, por supuesto que me parece que para que no se politice esto, para que esto no se vuelva un botín electoral, tendríamos que empezar desde hoy a pensar en mecanismos para que estos recursos se transparenten de manera que genere certidumbre entre la ciudadanía. Pues pone sobre la mesa la posibilidad de que esto derive en un escándalo de corrupción que no debería sorprendernos, pues ha sido un poco la rutina de los últimos años. Y también la posibilidad, Ulises, de que se hayan creado ya estas redes, se conocieron, ya se vieron, están intercomunicados. Estos dos factores, el de la tecnología y el de la corrupción, ¿no podrían ser, e insisto en pregunta, detonantes de un movimiento posterior? Sí, hay un elemento totalmente novedoso. Un poco de historia vale la pena aquí. Solidaridad fue un intento claro para articular a las víctimas de 85 en un movimiento político, pues fue Manuel Camacho. No sé, pero quiero pensar que Salinas lo llegó a pensar en algún momento. No, fue precisamente aprovechar el desastre, organizar a la gente para la reconstrucción de sus viviendas y convertir esto en las bases de un movimiento más ambicioso que se fue extendiendo a través del programa de solidaridad en ese momento. Y no se dio. No acabó siendo lo que, no sé, estoy elucubrando. Más bien los líderes del 85 terminaron de opositores a Salinas. Así es, acabaron siempre, los por lo menos en la Ciudad de México, Bejarano y compañía fueron los que lo tomaron, ¿no? Pero, en fin, es posible, hay un elemento novedoso y esto es cierto, que es las famosas redes sociales. Es decir, es la primera vez que vivimos fenómenos de comunicación política horizontal inexistentes antes. Eso es cierto, ahí hay una manera de contacto de todo esto. Pero cualquier estudio de redes también te indica que los grupos se comunican entre sí. Por ejemplo, si ves la comunicación entre republicanos y demócratas, es republicanos hablan con demócratas, con republicanos, demócratas con demócratas, ¿no? Entonces también habría que ver si estas redes en realidad pueden ser el método o la manera de comunicación política que articule un movimiento más grande. Bueno, una de esas acaba apoyando a las estructuras políticas ya establecidas, ¿no? Porque yo estoy pensando en cómo se van a entregar algunos de estos recursos, que en primer lugar vale la pena mencionar que hay muchísimos fondos, no está solo el Fonden, hay muchísimos fondos y fideicomisos que se están creando, lo cual va a dificultar enormemente que se le dé seguimiento a esto. Pero una vez que estos recursos se empiecen a asignar, imagínate que gran parte de los recursos se van a dar en monederos electrónicos. O sea, le estamos transfiriendo miles de millones de pesos
a Sedubi, a Rosario Robles, que bien mencionaba Alexandra. Entonces, miles de millones de pesos que se van a repartir en monederos electrónicos, en promedio 80,000 pesos por monedero, de los cuales el 20% se podrá sacar en efectivo para mano de obra en teoría y el resto en materiales. Eso genera un mercado secundario de monederos electrónicos en segundos. O sea, entendido esto como que las constructoras le dicen, tú tienes un monedero electrónico por 80,000 pesos, te doy 70,000 en efectivo ahorita y dámelo. Uy, que yo luego cobro los 80. Si le dio 70,000 en efectivo, le fue bien. Normalmente es mucho menor porque la gente necesita recursos. Y en ese sentido, el gobierno es un buen mecanismo para el gobierno de atacar el problema, porque rápido, es la forma más rápida. Ahora ha dicho el gobierno que quiere meter a ONGs especializadas en autoconstrucción vigilando este proceso. ¿Les da eso alguna garantía? A mí no, y nada más lo digo rapidísimo para dejar a mis compañeros que participen, pero la autoconstrucción está prohibida en muchos países. En Chile se prohibió la autoconstrucción porque deriva en malos resultados. Se vuelven a caer las casas. Se vuelven a caer las casas. Esta idea de que van 2 veces las ONGs con la mejor voluntad posible y decirte, mira, tienes que arreglarle aquí los cimientos o ponle más cemento por acá, eso no funciona. Sí, yo coincido, creo que sí se tiene que establecer un órgano autónomo para monitorear el uso de estos recursos. Se tiene que establecer no solo de organizaciones que están enfocadas en construcción, sino en organizaciones que están enfocadas en cómo se manejan los recursos públicos. Me parece fundamental, tenemos que aprender de las lecciones de Chile, no solo en cómo levantar estas casas otra vez, sino cómo ellos sí establecieron un consejo que generó certidumbre no solo para la sociedad civil, sino también para los afectados, que esos recursos sí les iban a llegar. Tenemos que aprender de ejemplos como Filipinas, que tenían una plataforma de transparencia. Sí tenemos que innovar, hay la tecnología aquí en México, pero no puede ser una especie de, nos esperamos a que ojalá las redes sociales nos ayuden a monitorear, eso no va a funcionar. Yo quiero decir que fuera de las ciudades y de la clase media, en México todo el mundo hace autoconstrucción. Digo, el 60% realmente, de las viviendas está autoconstruida. Digo, no nos terrible, damos bolas. O sea, digo, me acuerdo haber viajado a cualquier lugar, ves una unidad recién construida y al mes siguiente ya tiene cuartos nuevos, cosas y demás. O sea, yo creo que ese es un hecho. Pero es un hecho terrible y por eso termina en la escuela. Y es algo que sale en la encuesta muy claramente, en una encuesta. La atención está demasiado focalizada en la Ciudad de México y estamos juzgando todos estos fenómenos a partir de la Ciudad de México, pero la devastación fuera de la Ciudad de México es terrible, o sea, casas autoconstruidas muy humildes, pues que ya no existen, ¿no? Entonces todo esto habrá que verlo con calma y a esa gente darle 70,000 pesos para rehacer una casa es lo que no hubieran recibido en un año de ingresos personales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante la manera como vamos la sociedad a supervisar estos 35,000 millones de pesos que anunció el gobierno. Hay un tema clave, hay una enorme desconfianza hacia el gobierno, particularmente en lo que tiene que ver con manejo de recursos. Eso ahí está, estaba antes, está ahora y seguirá estando después. Con esta atmósfera, ¿qué tal lo ha hecho el gobierno frente al desastre? ¿Cómo evalúan el desempeño del gobierno? Bueno, si consideramos algo que me sorprende mucho en una encuesta que hice es que cuando dices Ejército y Marina, la gente dice súper bien. Cuando dices gobierno, la gente dice medio bien. Es decir, ni siquiera se dan cuenta que Ejército y Marina, si entiendo bien, son parte del gobierno. Entonces aquí habría que ver cuando decimos gobierno, ¿a qué nos referimos? La actuación del gobierno vis a vis 85, que a mí me tocó vivir personalmente, es espectacularmente distinta. Empezando precisamente por la actuación de las Fuerzas Armadas. En ese entonces, bueno, por el presidente. Miguel de la Madrid se guardó y nunca supimos de él hasta creo que 3 o 4 días después. También se guardó Mancera un poco, el ¿no? ejército estaba vigilando y no ayudaba a la reconstrucción. Es decir, es radicalmente distinto lo que el gobierno, si entendemos que el ejército y la marina, pero la población considera que de alguna manera el ejército y la marina como sí, a lo mejor ya cuando lo promedias con las gobierno. Instituciones civiles y no solo las militares, ahí es donde evalúan quizá de peor manera las instituciones civiles. Claro, y me llama mucho la atención que en el momento que metes gobierno federal y no digamos Enrique Peña Nieto, cualquier aprobación de esto se va a marginar. Yo creo que ha fallado algo la transmisión de información. Ha habido muchas quejas en cómo la información se ha difundido. La mayor parte de la información ha venido incluso por redes sociales con los problemas que eso conlleva y de ahí
refugio verificado y demás. Pero yo sinceramente no creo que el gobierno haya reaccionado tan mal como se le ha juzgado. Creo que el problema serio va a venir ahorita en la reconstrucción, en el uso de recursos, porque dado que es año electoral, esto se va a volver un río revuelto y se puede poner horrible. Sí, yo creo que podemos hablar muy bien de toda esta gente que respondió ante la emergencia, militares, Policía Federal, Policía Local, inclusive bomberos, Protección Civil, pero la realidad es que vamos a juzgar el actuar del gobierno federal, no en lo que pasó en 2 semanas. No la reacción inmediata, sino que esta parte que es mucho más complicada, realmente va a definir su respuesta. De salida, ¿qué les parece este debate de los partidos políticos sobre su posibilidad de regresar de alguna manera el dinero que les tienen asignado para las campañas y que este se use en favor de los damnificados? Creo que una reducción podría ser interesante. Sin duda me parece completamente irresponsable un recorte absoluto del uso de recursos públicos para financiamiento de partidos. Me parece que si vemos los otros países en el mundo que no otorgan financiamiento público a sus países, nos estaríamos a sus partidos, nos estaríamos comparando con países con los que no queremos estar en términos de democracia, y ahí sí hay una posibilidad de realmente... O sea, menos dinero, pero que no lo sequen, ¿no? Sin duda. Yo coincido, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. A los partidos, desde luego que hay que recortarles el presupuesto, también hay que recortar lo que se gasta en publicidad, pero de ahí a que nos fuéramos a cero financiamiento público hacia los partidos, me parece que estaríamos generando una plutocracia que no queremos llegar a ella. Pero no de todas maneras, ya sucede. Es decir, hay tanto dinero que circula bajo el agua en las campañas políticos, incluso expresidentes del INE, IFE, dicen, por cada peso legal hay 8 ilegales. Pero es que y en esos 8 se hacen arreglos. Aquí lo oficializaríamos. De fiscalizar. Mira, si tú mezclas, si tú juntas lo que se les va a dar a nivel federal, lo que se les va a dar a nivel local, y le pones valor a lo que reciben en medios de comunicación, que yo no sé por qué no lo hacen. Los spots son gratis. Estamos hablando de 17 mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del financiamiento necesario para la reconstrucción. Es decir, desde hace mucho, hay que entender que el financiamiento es tan grande porque en 96 implicó separar al PRI del gobierno. Es la gran reforma política de Zedillo. Entonces fue un financiamiento monumentalmente grande, que es exorbitantemente grande. O sea, yo no sé en qué pueden invertir más. Yo creo que ese dinero va al bolsillo de alguien, porque gástate 17 mil millones de pesos en 4 meses de campaña. Digo, no veo cómo, ¿no? Entonces es una cantidad tremenda. Que le bajen, pero que no se sequen. Yo lo que sugiero, y de veras me parece muy importante, que separemos esta parte emocional alrededor del sismo de las decisiones que se tomen sobre el financiamiento de partidos políticos y todas estas cosas. Esta retórica demagógica de los partidos, yo doy, no me cojo, es absurda. Modificar el régimen político de financiamiento público versus privado es una decisión trascendental del sistema. Ya los pluris también que desaparezcan. Separemos, por favor. Un poco lo que dicen ustedes es, deja a los partidos más vulnerables para que les entre dinero del narco, dinero privado con el que luego tengan compromisos que cumplir, etcétera. Claro. O sea, vulnerables y en muchísimas elecciones locales, incluso los partidos grandes. Sí me parece muy peligroso que avancemos en esa ruta. No deja vulnerables a los partidos, deja vulnerables a la población, porque entonces se van a volver los partidos ejecutores únicamente de sus constituents, ¿no? Del sector privado que le dio lana, que puede ser legal o ilegal, pero no importa. Bueno, eso ocurre en otros sistemas, pero te obliga a toda una legislación adicional, como en los Estados Unidos, que es de lobbying, que está súper regulado, o sea, te obliga a completar el sistema. La verdad no hay un consenso sobre cuál sistema es mejor o peor. Lo que sí, el privado requiere de una legislación muchísimo más compleja que regule la relación de políticos con privados. Eso, bueno, habría que hacer una reforma de este tamaño, no existe y es muy grande, ¿no? Gracias a los tres por venir. Gracias.